un proyecto que llevamos 2 años trabajando en ello con Helios y en el cual hemos puesto mucha ilusión y creíamos necesario, porque no se pudo hacer el curso presencial que teníamos previsto para abril, no se pudo hacer, pues creíamos necesario compartir con todos vosotros esta información, porque vamos a hablar de una herramienta muy evidenciada, con encima no solo evidenciada, sino con un grado de evidencia A en muchas de las patologías y estamos ante el futuro probablemente en la fisioterapia, aunque de nuevo tiene poco. ¿Vale? Lo primero, dar las gracias, por supuesto, a Helios Electromedicina por apostar por este proyecto y por estar siempre a la vanguardia en cuanto a tecnología evidenciada y también, por supuesto, dar las gracias a Juan Ará, que estamos retransmitiendo desde su clínica. Él ahora mismo, como os he mostrado antes, está tratando a un paciente con la estimulación magnética transcraneal. Es un fisio que está a la última, con una clínica brutal. Tenemos aquí también, aparte de su equipo de fisios, escuchándonos y él ha apostado por esta tecnología, así que por eso hemos venido a retransmitir desde su clínica, donde ayer estuvimos tratando a unos cuantos pacientes. ¿Vale? Tenemos público, aunque poco. Tenemos también a Vicente Orenga, que ha venido desde Castellón, se ha dado la paliza para escucharnos. Así que agradecidos a todo el mundo y vamos a intentar empezar. ¿Vale? Es lo que hablamos, estimulación magnética transcranial o estimulación transcranial, no sabemos si llamarlo futuro o presente, porque sí que hasta ahora es una técnica que se ha utilizado mucho, pero nos ha quedado un poco lejos en fisioterapia porque se utiliza sobre todo en investigación. Yo no me he presentado, por si alguien no me conoce, soy Alberto, soy fisioterapeuta, tengo una clínica en Toledo y es ahí donde trabajo desde hace más de 20 años y me gustan todas estas cosillas. Y es lo que digo, se utiliza bastante en investigación. Yo tengo compañeros míos de la Universidad de Castilla-La Mancha que hacen un trabajo brutal en investigación desde el Hospital de Parapléjicos y donde parte de su investigación va medida con la estimulación magnética transcraneal y ya en varios hospitales en España, donde se utiliza en hospitales sobre todo dedicados a la neuro, se utiliza bastante y es un campo que se desarrolló mucho en psiquiatría, mucho en psiquiatría. La primera licencia sobre todo fue para el tema de depresión y es donde más estudios hay al respecto. Bueno, lo primero es esta pregunta, ¿vale? Es decir, ¿qué objetivos nos marcamos nosotros cuando estamos trabajando en fisioterapia? ¿Qué es lo que queremos buscar? Pues al final se resume bastante fácil, ¿no? Nosotros lo que vamos a buscar es un estímulo, sea con la técnica que sea, vamos a dar una información para intentar mejorar el aspecto biológico de la lesión, sobre todo mejorar el aspecto biomecánico también, y muchas veces, aunque ya empezamos a trabajar mucho más en ello, terminar con ese aspecto neurofisiológico que muchas veces se nos olvida, ¿no? Pues me he hecho un esguince de tobillo, el ligamento ya está bien, biomecánicamente ya mueve bien el pie, tiene fuerza, pero muchas veces la integración de ese movimiento a nivel cortical se nos olvida, o muchas veces lo que suele pasar, porque el paciente ya, como no le duele y como ya puede mover, pues se va a su casa y deja de recibir el tratamiento hasta las últimas consecuencias, que sería la reestructuración de su esquema corporal, ¿vale? Nunca recuperación, porque tras una lesión ya cambia todo, pero sí que una reestructuración que sea lo más parecida posible a la realidad. Entonces, al final, ¿cómo funciona esto? Pues es muy simple, ¿no? O sea, yo tengo un estímulo, ya sea visual, ya sea auditivo, ya sea a través del olfato, ya sea a través del tacto, ya sea un estímulo doloroso, ¿vale? Pues al final yo tengo un estímulo y ese estímulo lo que va a hacer es a través de un receptor, un traductor y ese transmisor, pues llegar a corteza. El problema que tenemos es que cuando nosotros trabajamos desde la periferia, nosotros mandamos todos esos estímulos, sea de la forma que sea, con una vibración, con un masaje, con una punción,
con una corriente eléctrica, pues al final lo que hacemos es intentar inferir en corteza, donde hay un centro de interpretación, donde va a funcionar también la memoria, las experiencias anteriores, y todo eso lo que va a hacer es provocar una respuesta, en la mayoría de los casos de la fisioterapia, con ese efector que va a ser el sistema musculoesquelético. Pero claro, la pregunta es, ¿qué pasa cuando yo tengo que hacer una tarea un poquito más compleja? Yo puedo actuar desde la periferia, pero yo no sé qué orden va a salir desde corteza, ¿vale? Esa respuesta no sé cómo va a ser. Sí que lo que intento desde la fisioterapia es que a través de mis aferencias influir sobre esa estructura, y está demostrado, o sea que no estamos inventando nada, está demostrado que una fisioterapia pasiva va a afectar, que un trabajo de ejercicio físico va a producir una neuroplasticidad a nivel cerebral, o sea, eso lo sabemos. Lo que pasa es que aquí lo que vamos a intentar es que esa orden o esa respuesta sea lo más precisa posible, porque aquí lo que vamos a hacer es estimular directamente. ¿Y por qué digo eso? Porque no es tan simple de mi estímulo llega a una parte de la corteza y esa parte de la corteza da la respuesta. Es decir, aquí hay unas interconexiones cerebrales brutales, ¿vale? Interconexiones ya no solo para el dolor, como te dice el esquema, sino también para el movimiento. Entonces, ese es el problema, porque si veis en esta diapositiva, M1, que es corteza motora, pues es capaz de influenciar y ser influenciada por el resto de la corteza, ya no solo del mismo hemisferio, sino del hemisferio contralateral. Entonces, es muy complicado muchas veces desde la periferia conseguir que estas interconexiones sean lo más óptimas posibles. Es muy complicado, pero no quiere decir que no se consiga. De hecho, todos tratamos con pacientes y por suerte a muchos de ellos los recuperamos y bien. O sea, que no es no es una cosa necesaria o obligatoria, pero sí que nos puede dar un salto de calidad, porque lo que vamos a hacer es trabajar directamente sobre estas zonas para mejorar sobre todo esas interconexiones. Entonces, lo que nosotros planteábamos es eso, es decir, pues si hacemos casi todo el trabajo de forma indirecta, hablando siempre de forma coloquial, ¿por qué no hacerlo de forma directa? ¿Por qué no puedo estimular yo corteza y conseguir esas eferencias o esos cambios que busco muchas veces con toda mi terapia? Iba a decir convencional, pero no me gusta esa palabra, ¿vale? Con toda mi terapia física. ¿Sí? Pues eso, esto es un ejemplo del taller, pues ¿por qué no podemos desde corteza trabajar directamente sobre mi paciente? ¿Vale? Aquí está recibiendo impulsos en la cabeza y estamos produciendo ese movimiento a nivel periférico. ¿Vale? Entonces, claro, la primera pregunta que nos hacemos todos es, joder, pues si vienes aquí a vendernos una maravilla y dices que está hiperevidenciada y eso, ¿por qué no aparece en fisioterapia? ¿Vale? ¿Por qué no hemos escuchado hablar de ella mucho? No sé la información que tendréis la mayoría, pero nosotros en la nuestra sí, porque tenemos gente en nuestra universidad sí que se oye, porque tenemos gente que trabaja muy bien con ella, entonces nuestros alumnos sí que lo oyen, pero es eso, ¿por qué no se utiliza más? Pues el tema, lo que os he dicho, está muy relacionada con psiquiatría, muy relacionada con investigación y muy pocos fisios han dado el salto a utilizarlo en clínica a pesar de la evidencia. Y si nos basamos en la definición de fisioterapia, pues es eso, es el arte y la ciencia y el uso de esos agentes y medios físicos. Estamos hablando de un campo magnético, aunque no es magnetoterapia, ¿vale? Estamos hablando de un campo magnético, es un agente físico, es decir, nosotros podemos utilizarlo sin ningún problema y respaldados por la ley, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Pues yo tengo una lesión a nivel cortical y tras esa lesión, pues el cerebro lo que intenta es reajustar, intenta, entre otras cosas, sobre todo con la neurona circundante, captar esa función que estaba realizando la zona lesional y sobre todo intentar esa reorganización y esa interconexiones entre zonas que hemos estado hablando antes. ¿Qué pasa? Que sí que se ha demostrado que cuando hay una lesión se produce una neuroplasticidad y una neurogénesis,
¿vale? Se produce de por sí, es como si yo tengo una lesión a nivel muscular, se produce de por sí, pero muchas veces esa respuesta no es la correcta, o muchas veces en enfermedades degenerativas, como puede ser un Huntington, la enfermedad va mucho más rápido que la regeneración, y entonces vamos hacia la cronicidad y en este caso hacia la degeneración. Pero al final siempre pasa lo mismo. Yo tengo una lesión, el cuerpo responde a esa lesión, intenta reajustar, intenta recuperar, intenta paliar esos daños, intenta afrontar el futuro con las herramientas que tenga. Si está lesionado, pues tirando de otras fibras o tirando de otras neuronas en este caso, si se puede regenerar, pues regenerando. Es decir, estamos hablando de una cosa que nos suena bastante en fisioterapia. ¿Vale? Es lo que hacemos en muchas técnicas de tendinopatía, de roturas ligamentosas, de roturas musculares. De hecho es lo que nosotros estamos planteando. Esto está muy estudiado a nivel de neurología, pero lo que nos estamos planteando es qué pasa a nivel de traumatología, porque los estudios evidencian que ante una lesión, como puede ser este estudio del cruzado anterior, se ve perfectamente cómo hay una alteración. Ya no solo hay una inhibición a nivel de corteza motora de la representación de esa rodilla, ¿vale? Donde va a haber un aumento del umbral motor, es decir, voy a necesitar mucha más caña para poder estimular esa zona y una disminución de los potenciales evocados, ¿vale? Ya no solo eso, sino que hay una alteración de las interconexiones o de las conexiones interhemisféricas. Eso está demostrado científicamente a la gente que ha tenido lesiones de cruzados, y es una de las cosas que se está intentando trabajar para mejorar y sobre todo evitar esas recidivas tan frecuentes en la gente que ha tenido cruzados anteriores. Entonces, ¿por qué si yo tengo un problema a nivel neurológico, trabajo a nivel del corte y tengo soluciones? Porque cuando tengo un problema a nivel trauma, ¿vale? A nivel musculoesquelético, ¿por qué no puedo trabajar yo también a nivel cortical si está demostrado que hay sobre todo mucha inhibición de la zona lesionada? Entonces, este es el futuro que nosotros estamos abriendo y que creemos que es fundamental, porque nosotros sí que lo estamos utilizando bastante en recuperación, sobre todo de deportistas. ¿Vale? Y es lo que pasa, ¿vale? Entonces, lo que hemos contado antes, hay una lesión cerebral, hay una reorganización de esas áreas, hay esa regularización de esas interacciones, no solo a nivel lateral, o sea, a nivel ipsilateral, sino contralateral, como hemos visto antes en las fotos de la influencia de corteza motora primaria con el resto de zonas. Y lo que sí que está claro, que cuanto más complejo sea el movimiento, ¿vale? Muchísima más comunicación o muchísima más precisa tiene esa comunicación interhemisférica para que funcione bien. ¿Y de dónde surge esta técnica? Pues el uso de campos magnéticos viene ya de bien atrás, ya lo utilizaban los hindús, los chinos, los egipcios, se utilizaba, ¿vale? Incluso Hipócrates lo utilizaba para dolores de cabeza. Luego se empezó a utilizar magnetoterapia, recordamos que esto no es magnetoterapia, se empezó a utilizar para alteraciones psiquiátricas, incluso para hipnosis. Recordad que lo que hemos dicho, que sobre todo se está utilizando, se empezó a uticizar, y donde más evidencia es para el tema de depresión, curiosidad, pero sobre todo Christian Austen fue el primero que descubrió el tema del electromagnetismo, ¿vale? Todos conocemos ley de Faraday, cualquier corriente eléctrica crea un campo magnético, cualquier campo magnético crea una corriente eléctrica. Eso ya lo sabemos. Colin ya consigue estimular de forma periférica con un campo magnético un músculo en una rana, pero ya es Merton y Morton los que producen la primera estimulación a nivel cortical, y es Barker el que crea el primer cacharro que es capaz de estimular eferencias, ¿vale? Todos conocemos a Tesla, que también influyó bastante en todo este tipo de tecnología, pero es a partir del 85 cuando esto empieza a tomar forma. Y es lo que digo, lleva más de 30 años de la primera publicación, ¿vale? La más famosa es la de Rossini en el 94, que ha sido citada más de 2000 y probablemente bastantes más veces ya. Y lo bueno de esta técnica, que es lo que más nos puede preocupar así de principio, porque lo que más asusta al paciente y al fisio es que hay que disparar en la cabeza, y eso crea un poquito de mal rollo. Pero en el 2009 Rossi saca ya la primera guía
diciendo de lo seguro que es esta técnica. Es una técnica bastante segura, tiene sus contraindicaciones como todas, pero no me voy a tirar el farol, pero bastante más segura que muchas de las técnicas que utilizamos en fisioterapia, porque además está demostrado. ¿Y cómo funciona? Pues es muy fácil. Es una técnica no invasiva. Permite una estimulación directa, segura e indolora a nivel de corteza cerebral, a nivel de médula espinal, que sigue siendo sistema nervioso central, e incluso a nivel de sistema periférico, que eso sí que nos suena un poco más a los fisioterapeutas, porque está ahora el boom de las superinductivas, del trabajo a nivel periférico, pues eso sí que nos suena más. Que hablaremos un poco de ello porque seguramente preguntaréis, pero ya veréis lo que pasa al respecto. Entonces, ¿esto qué es? Pues es una bobina, ¿vale? Es una bobina donde pasa una alta frecuencia a miles de amperios, ¿vale? A una velocidad súper rápida, y eso lo que va a crear es un campo magnético de varios teslas. Para el que os guste la electroterapia, 10.000 Gauss es un Tesla. Las magnetos que tengáis, los que tengáis magneto en clínica, estamos hablando de 100 Gauss, 500 Gauss si tenéis suerte y tenéis una buena magneto. Aquí estamos hablando de 20.000, 30.000 Gauss la mayoría de los aparatos, y lo bueno de utilizar ese campo magnético es que nosotros queremos trabajar corriente eléctrica. De hecho, tenemos la otra versión, que es la corriente directa transcraneal, que también tiene gran evidencia y que se utiliza bastante y que tiene muy buenos resultados. Pero aquí lo que conseguimos es que no haya una atenuación, que la resistencia que pueda ofrecer el cuero cabelludo, que pueda ofrecer hueso, que pueda ofrecer meninges, que pueda ofrecer todas las estructuras por las que tiene que atravesar, pues no que tendría que atravesar la corriente, pues aquí que no estén. Entonces llegas de una forma mucho más precisa, sin atenuación del impulso, sin atenuación por culpa de la resistencia, porque esto depende de la ley del cuadrado de la distancia, es decir, conforme vas aumentando la distancia, pierde fuerza el campo magnético. De hecho, está calculado que el campo magnético de la estimulación magnética transcraneal tiene una distancia de unos 10 centímetros. Generalmente se puede utilizar la norma de seguridad de 30 centímetros en caso aunque luego lo veremos, en caso de implantes o en caso de cualquier objeto metálico que tenga el sujeto, pero con 10 centímetros sería suficiente para no tener ningún problema con ningún dispositivo, ¿vale? Aunque luego lo precisaremos un poquito más. Y dos formas de actuación: una estimulación directa que va a producir, y al final los efectos que va a tener a largo plazo el estar estimulando una zona. El efecto que tiene va a depender de muchos factores, entre ellos los tipos de bobinas que hay en el mercado, la colocación. Ya, estoy dando acceso perdona, porque es que tengo que dar acceso cada 2x3 a la gente. La gente está diciendo que no. Sí, pero yo estoy dando acceso a todo el mundo. Sí, ahora mismo no tengo a nadie en acceso. ¿Vale? Y de la colocación, es decir, está demostrado que dependiendo del punto a nivel de cortes que estimules, tenemos unos efectos o tenemos otros efectos. La distancia a la que coloques, la intensidad y la frecuencia, por supuesto, como pasa con casi todos los aparatos de electroterapia. ¿Qué tipos de estimulación magnética transcraneal? TMS es la abreviatura en inglés. ¿Vale? Pues no es que haya muchos tipos distintos de aparatos, hay distintas marcas, no hay distintos tipos de aparatos, pero sí distintas formas de aplicación. Una es la aplicación simple o un único pulso, que se utiliza sobre todo para investigación, porque al final lo que va a mirar son potenciales evocados, va a ver cuánto tiempo tarda en llegar el estímulo a la periferia. Los pulsos pareados, que se mira sobre todo para medir interconexiones, ¿vale? Conexiones interhemisféricas. Y luego está la que nosotros utilizamos en clínica, que es la estimulación repetitiva o la RTMS, que es como se suele llamar, ¿vale? Esta estimulación repetitiva, que es la que se utiliza con fines terapéuticos, tiene tres tipos así, a grosso modo, de aplicación. Una es la baja frecuencia. Aquí la baja frecuencia es menos de un hercio, ¿vale? Un hercio o menos de un hercio sería baja frecuencia y efecto inhibitorio. Esto nos puede sonar, sobre todo a todos los que hayáis hecho tema de neuromodulación, pues es
es parecido, o los que hayáis hecho corriente transcraneal, pues volvemos a lo mismo. Y alta frecuencia, que aquí es más de 5, donde no se llega a pasar de 20 hercios, ¿vale? Pocos estudios, hay algún estudio que pueda subir a 50 hercios, pero la gran mayoría de estudios está trabajando en 5 y 10 hercios, ¿vale? Eso ya es alta frecuencia, que busca un efecto excitatorio, resumiendo muy mucho cómo funciona, ¿vale? Dentro de esto también está la tipo Burst, que a todos nos suena de los TENS Burst, que está en auge, está funcionando bastante bien, está saliendo bastante investigación, aunque estos van con pies de plomo como debería de ser, y aún dicen que hay que investigar y estudiarla más, aunque se está viendo que es bastante segura. Y lo bueno de los bursts es exactamente igual que en un TENS, es decir, soy capaz de trabajar a baja frecuencia con alta frecuencia, porque son trenes de alta frecuencia que van a baja frecuencia, puedo tener los dos efectos. Lo bueno de esto sobre todo es que reduce tiempos de tratamiento. Estamos hablando que en una depresión que a lo mejor puedo estar 26, 29 minutos trabajando con mi paciente, al trabajar con una estimulación tipo burst, la sesión se puede reducir a 3 minutos y pico, con lo que está bastante bien. Y con la burst pasa lo mismo, puedo tener burst intermitente donde voy a tener un efecto excitatorio y una burst continua, la CTBS que se llama, continua, donde voy a tener un efecto inhibitorio. ¿Vale? Aquí tenéis ejemplos de las distintas bobinas, los que trabajéis con inductiva, tengáis pues la Zimmer o tendráis la de BTL o similares, pues esta bobina sí que os sonará, aunque esta es la bobina de MagSteam. Es una bobina circular, luego tenemos bobinas en H, bobinas en forma de mariposa o en infinito, y tenemos incluso estos megacascos que lo único que va a hacer estos distintos tipos de bobinas es conseguir ser más o menos preciso. Tenéis aquí el dibujito del área de actuación de una bobina circular o de una bobina en infinito o en 8, ¿vale? Que somos más o menos precisos a la hora de querer conseguir resultados. Efectos, pues los fisios que somos muy valientes y muy echados para adelante y no comprobamos nada y vendemos técnicas como churros y decimos que funcionan fenomenal, pues esto es lo que nos dicen los que saben mucho de estimulación magnética transcraneal. O sea, no sabemos cómo funciona, estamos empezando a entenderlo después de 30 y pico años y miles de papers escritos al respecto. Es decir, es complicado controlar su funcionamiento y por eso hay con pies de plomo y sobre todo no inventar, ¿vale? Hay que seguir protocolos y trabajar con lo que ya está descrito y sabemos que funciona. Los grandes efectos son los efectos electrofisiológicos, como hemos hablado antes, es decir, capaz de estimular de forma directamente, sobre todo pues, células piramidales, vías piramidales, podemos estimular de forma directa y de forma indirecta, mejorando esa sinapsis, ¿vale? A nivel bioquímico y a nivel molecular, podemos mejorar esos neurotransmisores que al final va a ser sobre todo ese efecto a largo tiempo el que va a producir esta parte bioquímica. Vamos a mejorar también esa neurogénesis y esa neuroplasticidad. Y no solo eso, sino que al poder estimular distintas zonas vamos a poder trabajar sobre la conducta, sobre el humor y sobre la memoria, entre otras cosas. Lo que os he dicho antes, vamos a mejorar esa neuromodulación, esa neuroregeneración, ¿vale? No neurodegeneración, sino neuroregeneración, mejorando ese factor trófico dependiente del cerebro, ese BDNF, entre otros factores. Y sobre todo vamos a mejorar también la función mitocondrial y vamos a mejorar o vamos a regular la liberación de neurotransmisores tan importantes, tanto excitatorios como inhibitorios, como el NMDA, la dopamina, la serotonina, el GABA y el glutamato y la melatonina. Podemos tener potenciaciones a largo plazo y depresiones a largo plazo, que también los que hagáis neuromodulación os sonará estos términos, pero aquí sí que está demostrado que se consiguen y sí que tengo que poner ese efecto excitatorio o ese efecto inhibitorio según el protocolo que siga. Según el protocolo que siga, yo lo vuelvo a recalcar porque por eso hay tanta gente investigando y haciéndonos el favor de demostrarnos cómo funcionan las distintas técnicas.
hay que recalcar porque si yo no sigo un protocolo puedo tener el efecto adverso. O sea, al final puedo saturar el sistema y el sistema lo puedo excitar de una forma, o si lo sigo excitando, inhibir por saturación de información. Entonces, pues es súper importante seguir los protocolos y seguir la evidencia científica al respecto, que encima es muy, muy amplia. Aplicaciones. Pues aquí estamos viendo la aplicación que estuvo haciendo ayer Juan con uno de sus pacientes. Y lo bueno que hay en fisioterapia es que en muchas de las aplicaciones lo que se intenta es ese trabajo combinado, ese trabajo combinado que hemos hablado antes, es decir, ¿por qué si lo que me funciona a mí en fisioterapia, no lo voy a seguir utilizando? ¿Y por qué no añado lo que sé que ya funciona? Si por sí solo la estimulación magnética transcranial ha demostrado con nivel de evidencia A la mejora en una hemiplegia, ¿por qué no puedo yo añadir el tratamiento y cerrar el circuito? Y en eso es lo que estamos trabajando y en eso es lo que se está basando también la evidencia científica, está demostrando que funciona mucho mejor. Os puedo poner un ejemplo. Cuando hacemos un trabajo con una fascia, pues está claro que si la sesión de logoterapia la tiene mientras está recibiendo el estímulo, los efectos son mucho mayores. Si estoy trabajando porque me ha derivado un psicólogo, un paciente con una adicción al tabaco, pues perfectamente puedo estar trabajando mientras tiene un cigarro y un mechero en la mano que le está dando el estímulo que quiero evitar. Es decir, al final lo que buscamos es cerrar el circuito y eso nos va genial porque eso es a lo que nos dedicamos nosotros en fisioterapia. Y lo que os he dicho, es decir, podemos tener esas aplicaciones neurofisiológicas para ver y para medir, y la verdad es que está genial porque tenemos muchos resultados y nos da muchísima información de cómo funciona. De hecho, a mí que me mola la fisioterapia deportiva, pues últimamente estoy viendo mucho todo el tema de fatiga y vemos, gracias a la estimulación magnética transcranial, vemos perfectamente esa inhibición que se produce a nivel del córtex por culpa de un ejercicio exhaustivo, y no solo eso, sino el tiempo que tarda en recuperar esa fatiga central hasta que vuelve a los niveles basales o pre-ejercicio ese músculo, lo que me da a mí pie a trabajar técnica de recuperación post-esfuerzo, o saber cuándo puedo exigir más o menos o en qué condiciones va a competir o va a trabajar mi deportista, ¿vale? Por poner algún ejemplo sobre este tema. No solo eso, sino esas interconexiones que hemos hablado, y de hecho Brown ya en el 2006 habla de que probablemente parte del problema del Parkinson sea una mala conexión entre estructuras superficiales y más profundas a nivel de cerebro, ¿vale? Para que veáis otra vez la importancia de esas interconexiones. Y luego tenéis aquí trastornos y patología evidenciada, ¿vale? Todo esto está sacado. Tenemos la suerte encima que hay guías específicas ya de estimulación magnética transcranial. La última es del 2018, actualizada, donde nos dicen que sobre todo en procesos psiquiátricos, porque eso es lo que más se ha estudiado, no solo con esas depresiones, sino con autismo, con esas adicciones, esquizofrenia, ¿vale? Manías. Entonces, todo eso está demostrado que funciona y que tiene buenos resultados, pero luego en el campo neurológico, que es un campo que nosotros abarcamos bastante, pues tiene evidencia en muchísima de la patología que vemos en el día a día, con nuestro ictus, nuestro Alzheimer o nuestro Parkinson, que probablemente sean las que más veamos, pero también con esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, en migrañas, en esos temblores. Es decir, hay bastante evidencia que demuestra, algunas veces con grado A, otras veces con grado B y otras veces con grado C de evidencia, que esto funciona. Pero no solo eso, sino que encima tiene bastante evidencia en probablemente la primera causa por la que venga la mayoría de nuestros pacientes, que es por el dolor. ¿Vale? Tiene una gran evidencia tanto en dolor crónico, como en dolor neuropático, como en fibromialgia, como en dolores viscerales, como en el SUDEC, como en el síndrome del miembro fantasma. Está evidenciado que esto funciona, ¿vale? Que esto funciona. Como siempre, gran complemento, ¿vale? Gran complemento. La evidencia científica dice que funciona
muchas veces por sí solo, pero yo creo que es un gran complemento a nuestras terapias del día a día. Es una herramienta más que muchas veces cuando no podemos llegar, cuando se nos atacan esos pacientes o cuando no funciona lo que solemos hacer, pues es una vía más en la que poder abarcar. Si tratáis dolor crónico y os va fenomenal con lo que estáis haciendo, pues no es el momento de cambiar. Seguir con lo que estáis haciendo va bien, pero si tenéis pacientes que os cuesta, que os atasca, que tardáis mucho o que no conseguís, pues es una opción más y es una opción bastante buena porque encima, junto con el ejercicio terapéutico, son las dos herramientas probablemente más evidenciadas que hay y probablemente sean las dos herramientas, bueno, esta por supuesto que no, pero sean las dos herramientas menos utilizadas por el fisio. Tenemos la suerte que hay el boom del ejercicio, guay, ¿vale? Tenemos la suerte de poder contar con estas herramientas. Y lo que hemos dicho, el paciente que habéis visto algunos al principio, estamos trabajando una hemiplegia donde podemos trabajar altas y bajas frecuencias según el objetivo que queramos buscar, porque aquí este es un gran ejemplo de esas conexiones interhemisféricas. Cuando yo tengo una hemiplegia, pues el lado sano tira del carro y quiere hacer toda la labor para suplir al lado afecto y al final lo que hace es inhibir, ¿vale? Inhibir al lado afecto, pues entonces aquí lo que hacemos es mejorar o cortar esa inhibición a través de una inhibición del lado sano que nos sonará, a los que os dediquéis a neurología nos sonará porque lleva unos cuantos años, aunque nosotros llevábamos bastante tiempo haciéndolo, lleva unos cuantos años, el trabajo de la restricción de la mano sana, pues es que esto es lo mismo, pero de forma directa, o podemos utilizar la otra opción que es, si tengo un lado inhibido porque no funciona, pues estimularlo, ¿vale? En el ictus está demostrado que es mejor inhibir el lado sano que activar el lado afecto, es mejor quitar el freno que acelerar el otro teniendo el freno, ¿vale? Pero lo tenemos con un grado de evidencia A, ¿sí? Dicho esto, os pongo un ejemplo porque claro, lo que os he dicho, a veces somos muy valientes y a lo mejor cogemos esta herramienta y ya nos flipamos un poco y queremos solucionar todo y llegar más lejos de donde ha llegado la ciencia, aunque todos sabemos que la clínica siempre va muy por delante de la ciencia. Y gracias a la clínica, la ciencia investiga, ¿vale? Porque yo al final me salen dudas en mi clínica, hago cosas que parece que al final lo que intento hacer es demostrarlo a través de la ciencia. Pero como todo, o sea, esto tiene un efecto techo. Si una zona está bien o está en su tope, yo no voy a ser capaz de llevarlo más allá, ¿vale? Porque ahora veremos en el mundo del deporte, pero está claro que si yo tengo un jugador de bádminton con una movilidad de muñeca brutal, pues yo por mucho que estimule esa zona no va a mejorar la movilidad de muñeca porque la tiene hiper desarrollada y no voy a llegar más lejos. Entonces, está claro, este es un estudio donde demuestra que con ese trabajo muchas veces al final, si intento entrar por todos los lados, que muchas veces lo hacemos en fisioterapia, bueno, pues le aplico esto y esto otro por si acaso, a ver si es suerte porque es un paciente muy complicado y yo no sé si va a salir bien y encima no quiero que se me vaya de la clínica y tal, pues al final le meto 17 técnicas de analgesia a ver si funciona, lo que estoy haciendo es saturar el sistema, ¿vale? Lo aplicamos cuando hay que aplicarlo y sin necesidad de volver a saturar el sistema. Ya, pero que se le usa de pijama, son de Valeria, esas se las pongo de pijama, como ya mucho pijama largo de verano. ¿Sí? Ya lo sé, pero que no sé cómo lo ha hecho eso, con qué rotulador. Sonia, apaga el micro. Vale. ¿Vale? Y exactamente para el dolor, ¿vale? Hay guías específicas para el dolor con ese nivel de evidencia. Hay una guía para el tratamiento del dolor con TMS del 2015, pero en esta revisión que hace Batista del 2019 para el tratamiento no invasivo del dolor crónico, vuelve a demostrar un nivel de evidencia para el trabajo con alta frecuencia en corteza motora, en patología tanto fibromialgia como en pacientes neuropáticos. Es decir, que está bastante avalado y siguen saliendo estudios y siguen saliendo revisiones donde vuelve a demostrar que el trabajo con estimulación magnética transcranial
funciona. Protocolos que están hechos tanto para el Parkinson, para el Alzheimer, para la ELA, para el Huntington, donde se puede trabajar un método facilitador o inhibidor, como hemos hablado, con las zonas delimitadas donde hay que estimular. O sea, eso está demostrado con un nivel de evidencia no tan alto, pero con un nivel de evidencia que probablemente tengamos buenos efectos. E incluso sobre todo para la depresión. Aquí podemos entrar en el debate de, ¿pero la depresión la tratamos nosotros, no la tratamos nosotros? Bueno, yo esto está claro que no es nuestro, pero yo esto lo explico como un técnico de rayos. Es decir, el aparato de rayos solo lo toca el técnico, ¿vale? El médico le dirá dónde quiere la radiografía, pero es el técnico el que hace la radiografía. Pues aquí exactamente igual, yo no tengo ningún problema, o sea, yo no voy a diagnosticar una depresión, pero la depresión es el trastorno, ya no solo más estudiado, sino el más relevante a nivel de un ictus. Entonces, ¿por qué no puedo tratar yo eso si tengo los medios? En este caso, tengo un agente físico que lo mejora. Pues si a mí me lo derivan, nosotros trabajamos pues con logopedas, pues a mí me derivan y yo puedo hacer esa estimulación y que el logopeda haga el trabajo. ¿Por qué no puedo hacerlo si es parte o yo puedo ayudar a ese paciente? Pues perfectamente, sin ningún problema, porque encima es donde primero se dio la FDA, dio el permiso para trabajar y segundo porque es una de las patologías más instauradas en el primer mundo. No solo eso, sino que también hay bastantes estudios demostrando sus efectos en espasticidad y además de forma curiosa. ¿Vale? Y no solo eso, sino que es lo que os he dicho antes, poder ver ese estudio y lo que os he hablado, es decir, se ha demostrado, y eso esto es un estudio de Pascual Leone, que es un español de la Universidad de Harvard, que es probablemente el que más sepa del mundo de estimulación magnética transcraneal, es un grandísimo investigador. Es que iba a decir que junto con otro que tenemos la suerte de tener en parapléjicos, ahí en Toledo, pues son de los más potentes del mundo. Y ha demostrado que practicando, esto es un estudio que hace practicando 5 días a la semana, 2 horas tocando el piano, mostraba cómo aumentaba la representación a nivel cortical. Es decir, cuando yo quiero estimular un punto, si yo quiero hacer lo que habéis visto en el primer vídeo de mover la mano, pues yo tengo que ser muy preciso y muy selectivo con mi bobina para ser capaz de estimular. O sea, no es fácil. Pues él comprobaba que cuando hacían ese trabajo, luego resultaba mucho más sencillo y el área de estímulo era mucho más amplia, mucho más fácil de conseguir ese efecto. Pero no solo eso, sino que veía esos mismos efectos si yo era capaz, o sea, yo hacía un entrenamiento mental de ese movimiento, ¿vale? Que es el efecto Carpenter, pues genial, ¿vale? ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir, pues entonces, ¿para qué lo uso? Que haga el ejercicio, ya, pero mucha gente no puede hacer el ejercicio. Mucha gente no puede hacer el ejercicio o muchas veces el estímulo que está llegando es un estímulo totalmente contrario porque cada vez que muevo la mano es un movimiento doloroso y el estímulo que me está llegando es un estímulo de dolor y no es un estímulo a través de vías propioceptivas. Entonces, es una herramienta que me permite a mí hacer un shortcut, hacer un atajo y trabajar directamente. ¿Vale? De hecho, se ha estudiado ya en ciencias del deporte y de hecho se hablaba ya del neurodoping. Se hablaba del neurodoping. ¿Por qué? Porque ya no solo puedes mejorar el aprendizaje motor, sino que puedes ayudar a disminuir el estrés y a mejorar la concentración. ¿Vale? De hecho, hay dispositivos que se ven en muchos deportistas que lo llevan puesto. En este caso son cacharros de estimulación con corriente directa transcraneal. Pero lo que os he dicho antes, o sea, esto se vende mucho, pero el efecto techo está ahí. O sea, si yo estoy a tope, ya puedes darme lo que quieras, que no tengo nada que hacer. Pero nosotros volvemos a la parte que hemos dicho antes. Si yo estoy en un periodo de recuperación o de readaptación, esto me puede ayudar muy mucho a llegar a mis niveles que tenía pre-lesión. ¿Vale? Entonces, es un campo que está ahí abierto. De hecho, lo demuestran en este estudio donde la mejora de M1, que es corteza motora primaria, puede mejorar la ejecución del ejercicio.
Y lo que más nos puede preocupar es esos efectos secundarios, es decir, ¿qué le puede pasar al paciente? Y cada vez que tenemos efectos secundarios en electroterapia, pues sale una lista de 500.000 cosas, como va a pasar ahora, ¿vale? Como va a pasar ahora, pero siempre es por precaución, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues se habla que es una técnica bastante segura, los efectos secundarios se dan sobre todo con la repetitiva, es decir, con la que utilizamos con fines terapéuticos. La mayoría de los efectos son leves o pasajeros, ¿vale? Leves o pasajeros y sobre todo los que más suelen decir la gente es ese dolor de cabeza o dolor de cuello. Dolor de cabeza muchas veces porque pillamos nervios superficiales y al final es como si estuviese yo en tensión y tengo ese pequeño dolor de cabeza. Dolor de cuello muchas veces, sobre todo por la posición al estar estimulando. Y probablemente el que más preocupe es el tema de las convulsiones o de esas crisis epilépticas. No es que podamos producir una epilepsia, sino que podamos producir una convulsión. El porcentaje es muy, muy bajo, pero con toda la investigación que se ha hecho, se han descrito casos. Y como se han descrito casos, hay que decirlos y hay que estar precavidos y hay que tenerlo muy en cuenta y hay que saber, en caso de adquirir o de utilizar esta máquina, hay que saber primeros auxilios en caso de una convulsión. Eso está claro porque nos podemos llevar un susto, pero recordar que es un tratamiento que se utiliza para epilepsia. De hecho, se ha demostrado que no suele pasar en pacientes epilépticos, pero lo tenemos en cuenta. ¿Vale? Lo que os hemos dicho, esas convulsiones, incluso un síncope o desmayo, que encima es mucho más raro que una simple convulsión, y puede haber un cambio de estado de ánimo. Hemos dicho que podemos cambiar el humor del paciente. Estamos trabajando, muchas veces trabajamos en el área frontal y prefrontal, donde vamos a estimular y vamos a llegar a más profundo y podemos trabajar sobre ínsula y amígdala. Entonces hay que tenerlo en cuenta, incluso dolor a nivel dentario, ¿vale? Son lo que se ha descrito y está descrito en la bibliografía y hay que contarlo. Pues, efectos adversos que puede pasar. Puede pasar fatiga. A mí sí que me ha pasado con algún paciente de esclerosis múltiple que muestre fatiga, dificultad para concentrarse, cuando hemos dicho que incluso tiene un efecto para mejorar la concentración, pero puede pasar, que lo tengáis en cuenta y todo eso tiene que estar anotado. Se recomienda no dar mucha caña, ¿vale? Y se recomienda que si yo no puedo calcular, porque el cálculo de la dosis se calcula viendo movimiento en la mano, para explicarlo así rápido y fácil, viendo movimiento en la mano y a partir de ahí ya tengo un valor y con ese valor yo calculo los porcentajes. Si yo no pudiese conseguir ese movimiento de la mano, que a veces pasa con algunos pacientes, tendría que utilizar el lado contralateral para tener un número como guía o el porcentaje que he tenido que utilizar en otros pacientes con la misma patología. Luego el sonido es un sonido que si tenéis inductivo lo conoceréis, si no, pues es el tac, 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 que puede ser molesto. Hay gente que describe molestia a nivel auditivo. Hay gente que está empezando a utilizar tapones en los oídos a la hora de aplicar estas sesiones. Contraindicaciones, pues como siempre embarazada no se puede, niños menores de 2 años o que no hayan cerrado fontanelas no se puede, pacientes con epilepsia no controladas no se puede, cualquier dispositivo eléctrico o metálico hay que pedir permiso y consentimiento. Aquí la norma, yo tengo la certificación europea de estimulación magnética transcraneal, a nosotros nos dijeron que 10 centímetros, todo lo que esté fuera de 10 centímetros no hay ningún peligro. Yo recomiendo ser un poquito más precavidos y no solo respetar esos 30 centímetros que tenéis ahí, sino que pedir permiso y tener autorización, en este caso de su médico, para poder utilizarlo, ¿vale? Como siempre se hace un cuestionario de seguimiento donde se le pregunta al paciente si ha recibido este tratamiento antes, si ha tenido algún efecto adverso con este tratamiento, si ha tenido algún síncope o ha tenido alguna convulsión, si ha tenido cirugía, si tiene algún implante, etc. Todas esas preguntas que me van a decir a mí si lo puedo utilizar o no lo puedo utilizar con ese paciente. Y también tengo que tener un cuestionario de registro de los posibles efectos adversos tras la sesión, porque luego es como todo, es decir, yo tengo que comprobar
yo tengo que comprobar si me compensa a mí el tratamiento o no me compensa. Si el paciente se va peor y encima pasa un mal día y encima está fatal, pues muchas veces eso ya le va a condicionar y puede que haga, recordar que al final la mente es lo más potente y por eso estamos trabajando sobre ella, al final puede condicionar y que el efecto no sea el que deseemos, ¿vale? Lo bueno que tiene es que, quitando lo que os he dicho, que hay veces que sí que está descrito algunos casos de convulsión, eso lo bueno que tiene esto es que como mucho el paciente se queda igual que estaba, no podemos ir a peor. Por supuesto, como todo en fisioterapia y esperemos que algún día algún colegio sea capaz de sacarnos un consentimiento informado en una sola hoja donde firme el paciente y no haya que explicarle las 17.000 técnicas que utilizamos y no haya que sacarle 7 hojas para cada cosa que hacemos. Entonces, a ver si tenemos suerte y alguien consigue hacer un consentimiento informado donde entre todo y el paciente firme y esté explicado. Pero, por supuesto, que hay que explicarle al paciente bien, da bastante miedo, los pacientes tienen bastante respeto y yo he tenido muchos pacientes que ni siquiera han querido probarlo, han dicho, no, a mí eso no me lo pones, aunque me lo he puesto yo antes y todo, o sea, te dicen que no, les da miedo, es lógico y es lícito. Entonces sí que explicarlo y explicarlo con el lenguaje que lo entienda bien y a partir de ahí pues que firme su consentimiento y ya está. Probablemente lo más complicado sea localizar los puntos que queramos estimular, ¿no? Porque la pregunta que te hace, bueno, ¿y dónde disparo? ¿Dónde disparo? Bueno, pues eso está descrito y eso es bastante simple, ¿vale? Nosotros lo estamos haciendo a la forma barata. Lo estamos haciendo de la forma barata que al final, siguiendo la metodología del 10-20 o la metodología del electroencefalograma, pues con eso nosotros podemos controlar los puntos que yo quiero estimular. Cuando son puntos donde yo tengo un efecto, no hay ningún problema. Es decir, si yo quiero estimular un área motora, pues yo sé que estoy sobre el área motora porque se va a mover la parte que yo estoy estimulando, no hay ningún problema. Si yo quiero estimular el área del habla, pues si al paciente le cuesta hablar, sé que estoy en el área del habla. Si quiero estimular un área visual y el paciente ve chiribitas, pues quiere decir que estoy sobre el área visual. Pero si quiero estimular otro área donde no hay una respuesta, pues tengo que ser muy preciso y tengo que saberlo, porque de hecho está demostrado en los estudios que si no eres preciso, el rendimiento, los resultados disminuyen. Pero para eso tenemos la suerte de tener el 10-20 del electroencefalograma. Aquí tenéis, estos serían los puntos que se estimulan o se registran en ese electroencefalograma y aquí tenéis una relación de áreas de Brodmann con los puntos. Es decir, que eso está descrito y como habéis visto en algunas tablas antes te van diciendo los puntos. Pues aquí tenéis ejemplo, pues si quiero estimular área de Wernicke, pues T7, T8, que serían los puntos que antes hemos visto, ¿vale? Pues nos vamos aquí, buscamos T8, T7, área de corteza, pues motora, C3, C1, CZ, C2, C4, pues sería toda esa área, ¿vale? Área dorsolateral prefrontal, que es una que se utiliza bastante, sobre todo para el tema de depresiones, de concentración y todo eso, pues F3 y ya está. Y esto es bastante sencillo de hacer de forma manual. Es más sencillo si te compras un casco para electroencefalogramas donde ya tienes los puntos. Más sencillo aún si te gastas 45.000 euros y tienes un neuronavegador que te lo busca. Pues son opciones que hay, pero está claro y está demostrado que haciéndolo de forma manual tiene sus resultados, sus buenos resultados, buscando estos distintos puntos que veis ahí. Y por último, contaros algo de periférica, porque se está utilizando mucho. Veis aquí dos fotos, una con un cacharro que muchos conoceréis y otra con el MagSteam, que es el que tenemos aquí. La mayoría de los pocos estudios que hay en estimulación periférica están hechos con aparato de transcraneal, no con aparatos periféricos, ¿vale? Eso que quede claro. ¿Qué dice la evidencia? Pues que es un método prometedor para patología musculoesquelética y neurológica, pero que no se sabe nada, pero nada de nada. El funcionamiento es exactamente igual que se utiliza en electroterapia, con los beneficios de que no tengo la limitación que pueda producir la resistencia del tejido humano al paso de esa corriente. Por supuesto, claro, se demuestra un aumento regional de flujo sanguíneo cerebral. Por supuesto, y si pincho y si doy un masaje, cualquier estímulo va a producir un estímulo a nivel cortical, pero está
está demostrado. Está demostrado tanto en pacientes con dolor crónico como dolor agudo, volvemos otra vez a intensidades bajas para crónicos y altas para agudos, con teorías de compuerta, teoría de liberación de endorfinas, teoría del bloqueo antidrómico, todas esas teorías que hay del TENS, pues aquí valdrían, ¿vale? Y con la ventaja de lo que hemos dicho, que somos capaces de profundizar más y ser más selectivos. Exactamente igual, protocolos on-off, protocolos continuos y protocolos intermitentes para conseguir un efecto, conseguir el otro, pero lo dicho, número de estímulos, ¿cuántas veces disparo? Pues si yo sé perfectamente que para un dolor crónico con estimulación magnética transcranial tengo que hacer 2000 disparos, aquí no hay ni idea. Son protocolos a la carta según la teoría de a mí me va bien. ¿Vale? Que no sé dónde vamos con eso, pero ahí está. Entonces, no se sabe ni cuántos impulsos hay que dar con periférica, ni qué frecuencia se debe utilizar, ni a qué intensidad, donde no pasamos otra vez en estímulos motores, ¿vale? Pasar de esos 4 umbrales que hay a la hora de hacer una estimulación eléctrica, pues pasar ese umbral motor, que sería el tercero de esos niveles, pues va a pasar ese umbral motor o no, ¿vale? En eso se basa la periférica, pero bueno, este es un estudio que se hace con estimulación magnética periférica y se ve que el efecto que tiene a nivel de musculatura, a nivel de flujo sanguíneo, de función motora, es bastante similar al que se produce con la estimulación eléctrica, es decir, es un buen sustitutivo para ser más precisos y trabajar de forma no invasiva a la hora de hacer este tratamiento. ¿Vale? Así que para mí, como resumen, lo más importante que consigue este trabajo es una estimulación, sobre todo de esas interconexiones o de esas conexiones interhemisféricas y entre zonas, que me parece fundamental para la recuperación porque está todo conectado, ¿vale? Y ese efecto también a nivel de glía o de sustancia blanca que va a ayudar a esa regeneración y ese sistema inmune a nivel cerebral. Libros escritos sobre esto que ahí tenéis, o sea que hay bastante, incluso tenéis ese en español de Álvaro, que está bastante bien y bastante recomendable, o sea que hay bastante bibliografía al respecto. Y poco más que contaros, 11:30, hemos ido bien de tiempo, queríamos hacer esta presentación para que conocieseis esta técnica novedosa en fisioterapia. Ahora que sepamos, ahora mismo en España, 2 fisios y medio utilizándola, ¿vale? Pongo a Juan medio porque empieza ahora. O sea, y probablemente pocos fisios. Yo cuando saqué la certificación era el único fisio y me miraban todos raro diciendo que hace un fisio aquí, porque eran todos neurólogos, neurofisiólogos, psiquiatras, pero al final es una opción más que tenemos. Y poco más que contaros, daros las gracias, dar las gracias otra vez a Helios y a Juan por acogernos y si tenéis preguntas, lanzarlas todas las que queráis sin ningún problema. Si me las sé, os contesto. Si no me las sé, pregunto a uno de los oyentes que hay por ahí que sé que sabe mucho. ¿Dudas, preguntas, cuestiones? Todo más o menos. Si queréis hacer alguna pregunta, por favor, abrid micrófono si queréis, porque me estáis escribiendo. A ver, porque... Sí, porque es que, claro, me estáis haciendo preguntas, pero no estoy leyendo porque estoy a 3 cosas a la vez. Soy pobre, no tengo aquí un webmaster que me vaya controlando las preguntas y todas esas cosas. El neuronavegador que me pregunta aquí no hay ningún problema, ¿vale? Ningún problema. El tema de pregunta atrofia para tonificar. Una cosa es la mejora neuromuscular y otra cosa es la mejora de la fuerza muscular, ¿vale? Yo con esto puedo mejorar de forma de impulsos, o sea, puedo hacer una mejora neurológica o neurofisiológica o una forma neuromuscular, pero no voy a conseguir una hipertrofia nunca, ¿vale? Cosa que con una estimulación sí que está demostrado que consigo esa hipertrofia. Trabajando a nivel central, trabajando a nivel central. Si yo trabajo a nivel periférico y utilizo la estimulación
tipo electroestimulador, pues por supuesto que voy a conseguir ese efecto hipertrófico que está demostrado con la electroestimulación desde hace tiempo. ¿Que cómo soluciona el problema de la refrigeración de Mac Steam? Pues lleva un refrigerador y nosotros no hemos tenido ningún problema. Ayer estuvimos 6 horas. Es que hay gente que no tiene refrigerador. Hay hospitales que no lo Claro. Es que tú la puedes comprar con o sin refrigerador. O sea, nosotros la tenemos con refrigerador. Por eso no se nos calienta la bobina. Ayer estuvimos 6 horas sin parar la máquina y no hemos tenido ningún problema con la Mac Steam. Estamos hablando de Mac Steam, que es la top. Ahora mismo en la mayoría de los estudios están hechos sobre todo con Mac Venture o Mac Venture, como lo queréis decir, y Mac Steam. Son las dos más potentes en el mercado. No voy a decir, no voy a decantar por una por otra, pero estamos hablando de yo qué sé, de Mercedes y Audi. Entonces, o Mercedes y BMW, me da igual. Entonces no hay ningún problema. ¿Y tienes problemas, José Andrés? Es que me ha salido José Andrés que tiene el Mac Steam Rapid 2. Pues no, ya te digo, José Andrés, no tengo. Pues, ¿pero tienes refrigerador? Nosotros, espera, es que tengo un paciente ahora, me lo puedo llevar para allá. Voy a esperar, voy a quitar. El soporte que dices, nosotros no estamos teniendo ningún problema. Viene con este soporte, ¿vale? Viene con este soporte, con este brazo, no sé si tú lo tienes, con este brazo se regula en altura y esto queda colocado. Si quieres, ponlo ahí enfrente. ¿Vas a salir en pantalla algún problema? Sin ningún problema. Baja, que se vea. ¿No lo ves ahí? Vale, ahí. ¿Vale? En este caso, tú lo colocas en el paciente, tendría que mover la silla ahora y bajarle, ¿vale? Pero lo dejas colocado. Baja del cabecero, por favor. El otro. Baja. Vale, ya está. ¿Vale? Yo lo dejo ahí colocado y ya está. ¿Sí? ¿Qué decirte? Que aunque esté colocado y lo puedas dejar así, o sea, el fisioterapeuta tiene que estar aquí. El fisioterapeuta tiene que estar aquí. ¿Por qué? Porque las posibilidades de que mi paciente se mueva la cabeza o empiece a hacer algo están. Entonces, no tienes por qué estar así, pero nosotros sí que estamos en constante vigilancia para comprobar que no se me mueve del punto donde estoy estimulando, ¿vale? Entonces, esto se queda aquí bien colocado, está con soporte. Él, si no se moviese ahora mismo, estuviese en una posición cómoda y se relajase, incluso con las almohadillas estas que se utilizan para los aviones, estuviese en una posición cómoda, yo lo dejo ahí, empieza a funcionar el aparato y ya está, no tengo ningún problema ahí. A ver. Vale. El tema lógico y obvio. Vamos a ver. Si yo tengo un carnet de conducir, ¿vale? Si yo tengo un carnet de conducir, ese carnet de conducir me permite conducir un coche, ¿vale? ¿Sí? Pero ese carnet de conducir me dice que puedo coger un coche automático o un coche con marchas. Un coche.
Y yo puedo decir, bueno, pero es que yo el automático no lo he cogido nunca, o como nos pasaba a nosotros en Estados Unidos, que como conducías con automático, luego cuando te cogía un coche de marcha, no sabían y rascan todos porque no utilizaban el embrague, ¿vale? Entonces dices, ¿puedo conducirlo? Legalmente sí, porque para conducir un coche necesitas un carnet. Entonces, al no haber especialidades en fisioterapia, no hay ningún título que te habilite para hacer una técnica. Es decir, eso que no dice el colegio, si usted no tiene 60 horas no puede hacer fisioterapia invasiva, eso no es cierto, porque no hay ningún título que te habilite para hacer fisioterapia invasiva. Otra cosa es que te obligan a hacer un examen donde tú demuestres que tienes conocimiento para hacer fisioterapia invasiva y ese examen legalmente y oficialmente te dé derecho a hacerlo. A día de hoy es el título de fisioterapia que te da derecho a hacerlo. Y a día de hoy, siendo grado, somos una profesión independiente, ¿vale? Lo que no quita que sea lógico y normal hacer un trabajo interdisciplinar, ¿vale? No multidisciplinar, sino interdisciplinar. Es decir, que si este paciente le está siguiendo un neurólogo, yo hable con su neurólogo y le diga, oye, vamos a hacer este trabajo, ¿qué opina usted? ¿Qué ha visto usted en la resonancia magnética? ¿Qué áreas están más lesionadas? ¿Dónde podemos trabajar? Por supuesto, o sea, eso es así. Pero que a mí me venga un paciente con dolor crónico que no tenga ninguna contraindicación y yo quiero trabajar sobre un área específica que está hiperdemostrado que funciona y aplicarlo sin necesidad de la autorización de un médico, estoy trabajando con un aparato seguro, legal, hecho para hacer ese trabajo, yo lo puedo utilizar sin ningún problema legalmente. O sea, no hay nada que me lo impida. Puedes decir, no, pero es que no tienes conocimiento. ¿No? Y si nos ponemos tiquismiquis no tenemos conocimiento de casi ninguna técnica cuando terminamos la carrera. Pero como no hay especialidades ni ningún título específico que te garantice que ese terapeuta sabe de algo, porque ha hecho usted 60 horas de fisioterapia invasiva, vale, pero usted sabe pinchar, que han hecho un examen, no ha ido al curso, he pagado y me han dado el título, ¿vale? Entonces, eso no te habilita. Lo que te habilita es el título de fisioterapeuta. Que esto hay que cambiarlo y todo eso, yo ahí no voy a entrar, ¿vale? Yo tengo mi opinión personal, no voy a entrar, ¿vale? Pero legalmente sí que te utiliza. Es decir, entonces, si el neurólogo te manda para que le hagas BOAT, ¿vale? Voy a decir BOAT, bueno, para que le hagas, no voy a decir BOAT porque no me gusta, pero para que le hagas una técnica de fisioterapia, también te tiene que decir el médico lo que tienes que hacer. Esa es la pregunta que yo hago. Aquí, ¿qué pasa? Que como estás tirando a cabeza, parece que, la cabeza, ¿vale? Pero esto es un aparato que está demostrado, que está evidenciado, que está hecho específicamente y aprobado para este tipo de tratamientos. Nosotros podemos disparar hablando mal y pronto sin ningún tema, sin ningún problema legal. Bueno, vale. Pues lo del seguro de responsabilidad civil lo tendría que preguntar, porque no lo he preguntado, pero en teoría debería cubrirlo sin ningún problema, porque es una técnica que puede utilizar un fisioterapeuta, porque es un agente físico que está avalado y evidenciado y autorizado para este tipo de tratamientos. ¿Como logopeda lo podría realizar directamente? Pues estamos en las mismas. Se supone que es un aparato que debería utilizar, en este caso, un fisioterapeuta. Yo el otro día me preguntaba Juan algo parecido y yo le decía lo mismo. Yo cuando trabajaba en atención primaria, por las tardes trabajábamos en urgencias y entonces yo tenía la suerte que los médicos de urgencia, cuando había un problema de traumatología, me preguntaban, venían si tenían dudas, me preguntaban, oye, ¿tú qué opinas sobre este 15? ¿O qué opinas sobre este dolor de espalda? ¿O qué opinas sobre esto? Y a veces le decía, oye, pues yo aquí haría una radiografía, ¿vale? Y teníamos aparato de rayos. Y le decía, oye, ¿por qué no utilizamos? Me decía, no, es que solo puedo utilizar el técnico de rayos. Yo, no me jodas, si es darle al botón y ya está. No, es que es el técnico de rayos y como nos metamos la mano, pues pues algo parecido. Es decir, si es una cosa que debemos utilizar nosotros, ¿vale? Pues ¿por qué? ¿Vale? Yo ahí no sé cómo entraría el tema, pero en teoría sería un trabajo interdisciplinar donde el fisio aplica la estimulación y el logopeda hace su trabajo, ¿vale? Vale, y otra vez lo que me dices, subordinados al médico, entre comillas, ¿eh? O sea, porque si estamos subordinados para esto, estamos subordinados para todo, ¿eh? O sea, te viene un tío con dolor de espalda, subordinados con el médico. Te viene un tío con un esguince, subordinados al médico. Entonces, la subordinación yo lo veo más como un trabajo de comunicación, no de subordinación. Y ya te digo, y más con el grado, que nos da una independencia. No como con la diplomatura, nos da mayor independencia.
¿Más dudas, más preguntas? Este es el refrigerador. Me pregunta lo del refrigerador. Ahí está. Lleva encendida la máquina desde las 9 de la mañana y hemos tratado ya un par de pacientes y ahí va sin ningún problema. De hecho, oirás el ruido, ¿vale? Oirás el ruido ahí. ¿Sí? ¿Se parece en algo a la tuya o no? Pues eso habla con fábrica, porque ya te digo, nosotros ayer estuvimos... te digo ayer porque está aquí Juan, que te lo paso y te lo puede decir él, porque claro, si lo digo yo a lo mejor, yo te digo, yo en mi clínica me funciona, pero que ayer estuvimos 6 tratamientos seguidos sin parar y 0 problemas y ahora llevamos desde las 9:30 y sin ningún problema, ¿eh? De hecho, lo primero que preguntamos cuando estuvimos trabajando cuando empezamos a hablar con esta gente, lo primero que preguntamos es el tema de refrigeración, porque ya te digo, la mayoría del uso que se hace, sobre todo en investigación, sobre todo con un simple pulso o con pulsos pareados, entonces cuando se mete repetitivo, como tú dices, sí que es uno de los problemas que habla la gente del calentamiento, pero ya te digo que no estamos teniendo ningún problema en absoluto. Mira, Rafa. Rafa, ¿hace levante ahí en Tarifa o no? Pues, José Andrés, no sé qué decirte, ¿vale? Yo te digo que yo la utilizo en mi clínica hace tiempo y no he tenido ningún problema. Estamos con esta máquina nueva que le han traído a Juan, que es la que ha adquirido él, y no hemos tenido ningún problema y vamos, no... O sea, si tuviese problema, yo sería el primero en decírtelo, ¿vale? A mí no, por desgracia, no me paga MacSteam ni un duro y me da igual que compres MacSteam o que compres la que te dé la gana. O sea, que yo ahí no voy a entrar. Yo lo único que queríamos es presentaros es este modelo de trabajo que tú controlarás si la tienes, incluso más que yo, pero que lo único que queríamos presentar, me da igual que compréis MacSteam, Aventure o cualquier marca que haya en el mercado, que por suerte hay bastantes. Nosotros hemos optado por traer esta porque es de las más evidenciadas al respecto, porque según la nueva normativa que va a salir ahora, no hay que demostrar que la técnica funciona, sino que hay que demostrar que cada aparato hace lo que la técnica dice. Es decir, cada aparato que salga de transcraneal, cada aparato que salga de electro tendrá que demostrar con estudios que funciona. ¿Vale? Entonces, hemos traído MagSteam porque es una de las que más evidencia tiene al respecto. No tengo ni idea. Yo ahí no entro, no tengo ni idea del precio que tiene la máquina. Eso ponéis en contacto con Helios y os dirán ellos. No tengo ni idea. No lo sé. Pero barato creo que no es. Vale, barato creo que no es. Pero bueno, he visto en clínicas ecógrafos más caros que esta máquina. En clínicas de fisioterapia, ecógrafos más caros que esta máquina. Pues es que no sé cuánto cuesta un SIS. No sé cuánto cuesta un SIS. No utilizo SIS. Pues yo creo que un poco más. Si me dice que cuesta 20.000 euros, yo creo que un poco más. También estás hablando de una máquina que puedes hacer lo del SIS y puedes hacer el transcraneal, pero sobre todo el transcraneal, que es lo que está evidenciado. Tener en cuenta que los precios aparte por la demanda, los precios muchas veces suben por el tema
el tema del Canon, por poder utilizarlo, en este caso, por poder pasar el certificado. Y para poder pasar el certificado, la FDA, que te cobra una pasta que no veas, y poder estimular a nivel craneal, pagas una pasta importante. Entonces eso hace que se encarezcan las cosas. Pues la intención, ya te digo, nosotros teníamos programado un curso presencial, porque me preguntas si el tema de cursos presenciales, teníamos programado un curso presencial el 3 de abril que se tuvo que cancelar, por eso hemos hecho este webinar para comentar a la gente que estamos introduciendo este tema y que nos interesa bastante y que queremos darlo a conocer, y la intención es hacer cursos para mostrarlo. De hecho ya este año, si no recuerdo mal, en el máster de la Camilo José Cela, en el máster instrumental, yo sí que voy a dar parte de formación de transcraneal. O sea que ya se está introduciendo, y me imagino que cuando, como pasa con la mayoría de estos aparatos, que si adquirís el aparato, me imagino que se os dará una formación exhaustiva de cómo sacar el mayor rendimiento. O sea, eso doy por hecho. Me preguntan, ¿mejores resultados en alguna patología en concreto que sin máquina? Pues sí, yo he tenido muy buenos resultados en esclerosis múltiple, muy buenos resultados en hemiplegias, en ictus, muy buenos resultados en dolores crónicos, ¿vale? Muy buenos resultados en dolores crónicos, bastante bien para la recuperación de afasia, pero os tengo que decir que gracias a la gente que investiga, yo no estoy recogiendo datos en mi clínica, porque ya está evidenciado. O sea, no tengo que decir, oye, que yo trate a 7 y a 5 que le hice esto fue enfermedad y a los 2 que no. No, ¿vale? No, o sea, yo no tengo la suerte que no tengo que vender la moto porque ya está evidenciado. Entonces yo sigo protocolos que están ahí. Entonces yo te puedo decir que me ha ido bien, pero no sé cómo hubiese ido sin la máquina. Yo tengo que decir que me va bien. Yo lo resumo de la siguiente forma. Y así lo describe mucha gente. Es decir, no se sabe, a pesar de que tú sepas el daño neurológico que tiene un paciente, no se sabe hasta cuánto puede recuperar, ¿vale? No se sabe hasta dónde va a llegar. Cuál es su techo, cuál es su tope, no se sabe. Yo le digo a la gente que con esto, al cerrar el círculo, lo que sí que consigo es llegar a ese techo. Que a lo mejor con ejercicio lo consigo, pues probablemente, pero con esto consigo cerrar el circuito, estimular todas las vías de tal forma que hasta donde tenga que llegar mi paciente va a llegar, ¿vale? Entonces, a mí lo que me da es tranquilidad. Yo cuando trabajo me da tranquilidad, ¿vale? De hecho, para que os hagáis una idea, yo esto no lo cobro aparte ni nada. O sea, yo tengo un tratamiento de fisioterapia, yo creo que lo tengo que utilizar, lo utilizo y punto, porque yo lo que quiero es mi tranquilidad. Yo cuando termino con ese paciente digo, con todo lo que haya evidencia y con todo lo que he hecho, más no puedo hacer. O sea, vamos a llegar donde tengamos que llegar según la decisión del paciente, según la colaboración del paciente, por supuesto, y según mi destreza, que unas veces será mejor y otras veces será peor. Pero a mí lo que me da es tranquilidad y garantía de que estoy haciendo lo máximo por mi paciente. ¿Alguna duda, pregunta más? Sí, no, ¿eh? Sí, no, porque me dice José Andrés que el problema es que disparas en una zona aproximada sin saber dónde termina el estímulo ni los efectos concretos. Hay mucho por descubrir, por supuesto. Lo bueno es lo que te dice la gente. Es decir, esta gente que está investigando, que lleva años y años investigando y escribiendo, te dice que todavía no sabe ni cómo funciona ni por qué. Pero sí que está demostrado que si yo, por ejemplo, disparo, hago una inhibición en pars triangularis a la hora de una afasia, produzco una mejora del habla, pero está demostrado que si disparo 1 centímetro por delante, lo jorobo. O sea, que sí que está muy demostrado o bastante demostrado los estímulos, los puntos que estamos estimulando y los efectos que puedo tener. Hay un campo brutal por descubrir, pero sí que hay muchas cosas que están estudiadas y evidenciadas. Además, toda esta gente que investiga esto, por suerte, va con una tecnología brutal de neuronavegación, de resonancias magnéticas en movimiento, o sea, que resonancias magnéticas funcionales que
que al final nos da bastantes datos, o sea, que no estamos hablando de tonterías. Aquí, por suerte, yo todo lo que diga llevo detrás un respaldo científico del copón. O sea, que aquí no me toca inventar nada ni decir nada, ni empezar a decir, bueno, pues si con 10 hercios funciona, vamos a ver qué pasa con 50. No, no, no. O sea, aquí tengo 10 hercios, sé que 10 hercios estimulando corteza motora para el dolor crónico está hiperdemostrado que funciona con un nivel de evidencia A, no invento nada nuevo. O sea, me voy ahí y hago eso. ¿Vale? Sí, necesitamos incluir las competencias del fisio, pero yo ya te digo, o sea, nosotros creemos que es competencia del fisio. O sea, lo tenemos clarísimo y así lo utilizamos. ¿Qué suele pasar? Pues en los hospitales donde sabemos que lo tiene, muchas veces pues lo utiliza el médico, y el médico, una vez que ha terminado la sesión con el paciente, se lo deriva al fisio para que siga trabajando y produzca esos efectos. Sobre todo esa mejora que hay a corto plazo la utiliza el fisio para hacer su trabajo. Pero vamos, yo lo tengo claro que es competencia nuestra. No voy a decir que sea, no voy a hacer como mucha gente que sea exclusivamente nuestra, a mí eso me da igual, a mí lo que haga la demás gente me da exactamente igual, pero yo lo que tengo claro es que yo lo puedo hacer y que a mí nadie me diga que no lo puedo hacer, legalmente, ¿eh? Legalmente. ¿Alguna duda, alguna pregunta más? ¿Todo más o menos claro? Muy bien, pues ya os digo, os seguiremos informando cuando podamos hacer algún curso presencial y con pacientes para que lo veáis, aunque algunos habéis visto al principio y habéis visto ahora cuando estamos colocando que vamos a tratar a otro paciente ahora, pues lo podéis ver in situ. Lo que pasa que ya os digo, aunque hay efectos a corto plazo que se consiguen y se ven, como puede ser el trabajo a nivel del lenguaje, donde puedes tener una mejora brutal de 10 minutos y luego se va ese efecto, pero al final esos efectos a largo plazo que se consiguen acumulando sesiones, que ahí están. Bueno, pues si no hay más preguntas, daros las gracias a todos por perder una horita de un sábado precioso y maravilloso, y cualquier duda, cualquier cuestión, pues os ponéis en contacto con ellos sin ningún problema y ellos me pasarán a mí las dudas o las preguntas o las cuestiones que tengáis o las resolverán ellos directamente. Muy bien, pues nada, muchas gracias y damos por concluido este webinar. Un saludo a todos.